Bueno, primero tenemos que presentar en esta parte que nos toca ahora, a partir del activismo y los desafíos actuales, a Pedro Rosas Terrado, de Proyecto Gran Simio Internacional, que él es el presidente. Él va a estar por Zoom. Un segundito. Por estar aquí con nosotros esta tarde. Vale, gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a María de las Victorias, que fue la que me dijo también que me pudiera unir también a estas magníficas jornadas. También a la universidad, a todos los organizadores, a todos los ponentes y bueno, a todos los que están presentes y los que están también de forma telemática. Como tengo muy poquito tiempo, unos 20 minutos, pues entonces lo único que he hecho ha sido, para no extenderme mucho, voy a leer lo que yo pienso en este sentido sobre el activismo. Yo lo he definido: unir, resistir, transformar y claves para un activismo renovado. ¿Qué es lo que nos encontramos? Con un desafío, con una resistencia y, por supuesto, con un relevo generacional muy importante. Vivimos tiempos convulsos donde el activismo social, ambiental, de los derechos de los seres sintientes está siendo acorralado en múltiples frentes. La defensa del interés común y de los valores éticos que deberían sostener nuestras sociedades se está viendo debilitada no solo por los ataques externos de los poderes económicos y políticos, sino también por las transformaciones internas de nuestras sociedades. En esta intervención quiero analizar desde la experiencia vivida los principales desafíos que se enfrenta hoy el activismo y reflexionar sobre el futuro de esta herramienta vital de la transformación social. En primer lugar, debemos reconocer una realidad que afecta profundamente a la base del activismo: la crisis del bienestar social. Cuando las condiciones de vida se deterioran, cuando las personas se ven obligadas a luchar por su subsistencia básica, la energía, la atención y el compromiso con causas colectivas disminuyen. No por falta de sensibilidad, sino por agotamiento, por necesidad. El activismo no puede florecer en un suelo seco y hoy ese suelo está cada vez más árido. Estamos presenciando una desmovilización silenciosa, una retirada que se da sin discursos, sin comunicados. Simplemente la gente ya no puede más. La precariedad, la incertidumbre, los trabajos inestables, la salud mental quebrada, son factores que están silenciando muchas veces esa fuerza que de siempre han tenido el activismo. A ello se suma, desde luego, otro gran problema de fondo. El activismo está envejeciendo. Muchos de los que seguimos en pie, en primera línea, tenemos ya un largo camino recorrido, pero ¿quién viene detrás? ¿Quién recoge el testigo? Los jóvenes en general se están desvinculando de la lucha social organizada. Están inmersos en un entorno dominado por las redes sociales, donde la inmediatez, la experiencia priman sobre el compromiso a largo plazo. Si bien existen excepciones valiosas, lo cierto es que hay una ruptura generacional preocupante. El sistema educativo ha despojado a la juventud del pensamiento crítico, de la conciencia social, de la conexión con la naturaleza y con la comunidad. Se ha priorizado la competencia sobre la cooperación, el éxito personal sobre el bien común. Y así los mayores resistimos, pero comenzamos a cansarnos, mientras las nuevas generaciones, en muchos casos, no ven siquiera el valor de la lucha que les corresponde continuar. Otro gran desafío importante es la excesiva atomización del activismo, especialmente en el ámbito del medio ambiente y de la protección animal. Existe una proliferación de asociaciones pequeñas, cada una liderada por personas con buena intención, pero sin capacidad real de incidencia. Cada uno quiere ser capitán de su propia nave, en lugar de remar en una dirección común. Falta generosidad, falta visión estratégica, falta unidad. La ausencia de federaciones fuertes que agrupen esfuerzos, multipliquen recursos y refuercen voces está debilitando el movimiento. La causa no es el ego, sino la falta de estructuras que fomentan la cooperación real. Mientras los poderosos se agrupan en los lobbies globales, como todos sabemos, nosotros nos dispersamos en pequeñas trincheras aisladas. Uno de los golpes más duros que estamos recibiendo viene de la mano del poder institucionalizado, las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública. Y esto, por favor, tenéis que poner mucha atención todos los abogados. Son las conocidas como SLAPP, por sus siglas en inglés. Se trata de acciones judiciales sin fundamento, pero con un propósito claro, de intimidar, silenciar y desgastar
a los activistas y organizaciones que denuncian públicamente atropellos, abusos y violaciones de los derechos. Estas demandas no buscan justicia, sino castigo ejemplarizante. Lo vivió Proyecto Gran Simio cuando fuimos denunciados por el Zoo de Madrid por atentar contra su honor, tras haber denunciado nosotros públicamente el uso de delfines heridos. Durante más de 2 años soportamos un proceso judicial que ha llegado hasta el Tribunal Supremo y al cual finalmente nos ha dado la razón sentando jurisprudencia. Pero ¿cuántas asociaciones más pequeñas sin apoyo legal ni mediático pueden resistir este proceso así? Muy pocas. Y ese es el objetivo de estas demandas: crear miedo, desalentar, obligar y callar. Es una práctica extendida a nivel mundial con el beneplácito de las multinacionales y los gobiernos que se sienten incómodos con la verdad. Todos conocéis otro caso emblemático dentro del marco de la SELAC, en el que ha afectado recientemente a Greenpeace Estados Unidos, que ha sido condenada a pagar 660 millones de dólares, unos 605 millones de euros, en daños y perjuicios a la empresa petrolera Energy Transfer. La sentencia fue dictada por un jurado de Dakota del Norte que declaró a la organización responsable de difamación por su implicación en las protestas contra el oleoducto Dakota Access, una infraestructura muy polémica por su impacto ambiental y por vulnerar los derechos de las comunidades indígenas. Esta demanda, considerada por numerosos expertos como una SLAPP corporativa, refleja cómo las grandes empresas utilizan los tribunales para castigar económicamente y silenciar a quienes alzan la voz frente a sus actividades. A pesar de su trayectoria en defensa del medio ambiente, Greenpeace ha perdido este juicio, lo que supone un precedente alarmante para cualquier entidad crítica con el poder económico. Estas condenas ponen en evidencia el uso perverso del sistema judicial como herramienta de intimidación, con el objetivo de desmovilizar a otras organizaciones, activistas y periodistas mediante el miedo a consecuencias económicas catastróficas. Estos casos no son aislados ni circunstanciales. Tanto la reciente condena de Greenpeace en Estados Unidos como el intento de criminalización del Proyecto Gran Simio en España por denunciar públicamente el estado de los delfines del Zoo del Acuario de Madrid son ejemplos claros de cómo se está instaurando una estrategia global de silenciamiento bajo el paraguas legal de las SLAPP. Ya no se trata solo de frenar manifestaciones o campañas de presión social, sino de asfixiar económicamente a quienes se atreven a alzar la voz por los derechos humanos de los pueblos indígenas, de los seres sintientes no humanos o de la naturaleza. La gravedad resiste en que esas demandas, aunque muchas veces infundadas, buscan consumir tiempo, recursos y energía de quienes defienden el interés público, provocando un efecto de autocensura y miedo entre activistas, ONGs, periodistas y científicos comprometidos. El sistema judicial, que debería proteger la libertad de expresión y el derecho de la crítica, está siendo manipulado por los grandes intereses económicos para proteger sus privilegios a costa del bien común. En este contexto se hace urgente legislar a nivel internacional contra la SLAPP, proteger a los defensores de derechos y garantizar que el sistema judicial no se convierta en un arma contra la verdad, la justicia y el futuro del planeta, porque callar una voz crítica hoy es permitir la impunidad de los poderosos del mañana. Uno de los pilares fundamentales para el despertar del compromiso social y ambiental debería ser la educación, como creo que ya se ha dicho aquí en estas jornadas. Sin embargo, hoy en día la educación en universidades, institutos y escuelas ha perdido el contacto con el mundo real, con la tierra que pisamos y el entorno natural que nos sostiene. Esta desconexión es más profunda de lo que parece y sus consecuencias ya son visibles en las nuevas generaciones. Los planes de estudio están cada vez más orientados a lo técnico, a lo competitivo, a lo económico. La naturaleza ha sido desplazada del aula, convertida en una simple materia optativa, si es que aparece. Las excursiones han sido sustituidas por tareas digitales. El contacto directo con el bosque, el río, la vida silvestre se ha evaporado. ¿Cómo van a armar y proteger algo que no conocen, que no han vivido, que no han sentido? Ese vacío se llena con pantallas. Los teléfonos móviles y las redes sociales han colonizado la mente de millones de jóvenes, generando dependencia, dispersión y aislamiento. Pasan horas en mundos virtuales que les distraen, les absorben y les alejan de los problemas reales de la intervención humana, de los desafíos que enfrentarán en su vida adulta. La realidad, esa que no tiene filtros ni leaks, les resulta cada vez más ajena. El resultado es alarmante.
jóvenes sin conciencia ambiental, sin conexión con su entorno, sin herramienta para defender un futuro que les pertenece. Están siendo educados para sobrevivir en un sistema que ya está en crisis sin enseñarles a construir uno nuevo. Si no actuamos ahora, perderemos una generación clave para el cambio. Por eso es urgente introducir una asignatura obligatoria de contacto con la naturaleza en todos los niveles educativos, implantar programas reales de educación ambiental práctica, no solo teórica, formar docentes con conciencia ecológica y social que enseñen desde la experiencia, desintoxicar la relación con la tecnología, enseñando un uso consciente, equilibrado, crítico de las redes y dispositivos móviles, y promover el pensamiento crítico, la empatía, la participación social desde las edades muy tempranas. Educar no es solo formar trabajadores, es formar ciudadanos conscientes, empáticos y comprometidos. Y esa es la base para cualquier activismo del futuro. Sin jóvenes conectados con la vida, el activismo no tiene ningún heredero. En este panorama desolador debemos preguntarnos qué podemos hacer, y ya termino dentro de poco, exigir una legislación que impida los SLAPP. Eso es urgentísimo. Es urgente contar con leyes claras que protejan a los defensores del medio ambiente, los derechos humanos y los animales, y sancionen el uso abusivo del aparato judicial para silenciar las voces críticas. Tenemos que construir unidad. La Federación de Asociaciones Afines no debe ser una opción, sino una necesidad. Las redes, plataformas y coaliciones fortalecen el impacto y reparten las cargas. Tenemos que fomentar el relevo generacional, importantísimo. Debemos acercarnos a los jóvenes, adaptar a nuestros lenguajes, integrar sus modos de acción y darles protagonismo. No desde la imposición, sino desde el acompañamiento y el ejemplo. Y cuidar al activista. El activismo no puede seguir basándose solo en el sacrificio. Necesitamos espacios de cuidado, de descanso, de apoyo mutuo. Activistas quemados no cambian el mundo. Y concluyo que el activismo está en la cuerda floja, pero aún resistimos. Aún hay voces, como en estas jornadas, como la de tantas personas anónimas que siguen alzando su voz cada día. No podemos permitir que el miedo, la fatiga o la división nos silencien, porque detrás de cada lucha hay vidas que dependen de ella, vidas humanas, no humanas, y ecosistemas enteros. Necesitamos una nueva era de activismo, más sabia, más unida, más resiliente y más cuidada. No se trata solo de actuar, se trata de existir con dignidad en un mundo que nos quiere sometidos al silencio. Y unos mensajes claros: sin unidad, el activismo se dispersa; sin jóvenes, el activismo se agota. Las demandas del SLAPP son una forma moderna de censura. Debemos frenarlas. El activismo no es una moda, es un compromiso vital con la justicia y la vida. Y resistir es ya una forma de victoria. Actuar juntos es la única esperanza. Y bueno, es todo lo que os he podido comentar con respecto al activismo de hoy en día. No sé si tenéis alguna pregunta o si me he pasado un poco de tiempo, no lo sé. No, estamos bien de tiempo. Las preguntas las hacemos al final, ¿no es cierto? Se hacen todas al final. Bueno. Muchas gracias, Pedro. Ahora nos toca también en este panel de activismo y desafíos actuales, también por Zoom, vamos a escucharlo a Arturo Berlanga desde México, Anima Naturalis. Así que escuchamos atento. Gracias. Pues muchísimas gracias, la verdad. Disculpen porque estoy en un lugar público. Antes que nada, me hubiera gustado estar en un lugar muchísimo más adecuado para la importancia de este foro. Agradecido, como siempre, a Victoria González Silvano. La verdad que la admiro y la quiero mucho. Muy agradecido por la universidad. Y les decía, antes que nada, les ofrezco una disculpa por estar en un espacio público. Pero justamente es interesante porque el día de hoy, en esta ponencia, coincidió que en el edificio de aquí al lado venimos de hacer una protesta. Venimos de hacer una protesta no solamente como Anima Naturalis, sino como muchas otras organizaciones del movimiento México Sin Toreo, ante una dependencia de gobierno. Y el motivo, fíjense qué interesante, porque tiene que ver con el evento de este foro,
y hacia dónde creo que va el activismo. La protesta que acabamos de hacer es por el incumplimiento de una sentencia de un juicio de amparo que nosotros ganamos. En la Argentina lo pueden tener como un habeas corpus para compañeros de otros países, una demanda contra el gobierno por las omisiones del gobierno a cumplir las leyes en favor, en este caso concreto, de los toros en los espectáculos taurinos. Entonces, por eso es que les ofrezco una disculpa que entré aquí al restaurante que está junto a la dependencia de gobierno donde acabamos de protestar para poder estar con ustedes. Coincido con Jorge con lo que señala. A ver, creo que el activismo en general, cualquier activismo del que sea, puede estar en una crisis generacional. Nosotros lo hemos hablado no solamente en México, lo he platicado con compañeros de otras organizaciones, de otros países, de Colombia, de Perú, de España. Hay una crisis en cuanto a ese relevo generacional y eso es invariable. Sí hay una migración más en este tema de las plataformas electrónicas y la indignación social creo que siempre ha estado. Sí hay una quizá indiferencia ante ya muchos temas, porque quizá hay una desesperanza, puede ser que hay una anestesia, ¿no?, ante todos los horrores. Y aquí no estoy hablando solamente sobre el tema de los animales, puede ser sobre el cambio climático, la naturaleza, el caso de las mujeres, esa desesperanza que puede haber en las generaciones de ahora, y es entendible. A ver, yo a mis 48 años, si tuviera en este momento 20, probablemente también tendría ese sentido de desesperanza, ¿no? Pero también la desesperanza ha estado en todas las épocas. Creo que no es una justificación. Me parece que la sobrejustificación de eso es de gente perezosa, porque siempre ha habido desesperanza a lo largo de la historia de la humanidad. A ver, me parece que nuestros abuelos a principios del siglo XX, o cuántas personas que les tocó la Primera, la Segunda Guerra Mundial, era más desesperanzador de lo que podía ser ahora. Entonces siempre el planeta ha tenido y el mundo ha tenido complicaciones y siempre ha tenido retos y siempre han estado ahí. Entonces me parece que sí es un tanto entendible, pero no tanto, ¿no? Sin embargo, yo creo que el mayor reto del activismo, y año con año lo sigo diciendo, y en ese sentido soy muy tajante, y no pienso retroceder ni un centímetro atrás de lo tajante que soy. Creo que tendríamos que preguntarnos específicamente en el animalismo, en el movimiento, hacia dónde va el activismo y hacia dónde va el derecho animal. Y me parece que ahí está el punto de partida central, ¿no? Si bien el movimiento no es un movimiento nuevo, desde la ignorancia supina que muchas personas dicen que este movimiento por los derechos de los animales, la consideración hacia ellos es moderna, que es el movimiento woke, etcétera, etcétera, etcétera. No, a ver, este tema ya es planteado desde las antiguas sociedades hinduistas, budistas, desde la Grecia, desde la Roma, y nos podemos ir a un largo etcétera, ¿no? No es un tema nuevo. Sin embargo, sí tiene un replanteamiento desde finales del siglo XX, esta postura moral, esta postura ética hacia el uso y hacia la explotación de los animales. Y me parece que desde el activismo cumplió y sigue cumpliendo y debe de seguir cumpliendo esa función. Siempre es importante visibilizar. Creo que el activismo hacia las últimas décadas del siglo pasado, ese era su principal objetivo, visibilizar los infiernos en los que el humano, como diría Schopenhauer, ha convertido este planeta Tierra para ellos. En la industria de la explotación de alimentos, en la vestimenta, en los espectáculos, en la ciencia, en todas las áreas de explotación que usamos y utilizamos de una manera terrible a los animales, que no lo deberíamos hacer. Y se empezó a visibilizar, y eso es muy importante, porque gracias a eso empiezas a abrir conciencias. A ver, yo estoy en este movimiento
gracias a que se visibilizó, a lo que pude ver lo que sucedía en las macrogranjas, ¿no? A lo que sucedía en muchos laboratorios de experimentación a través de trabajos del activismo con cámaras escondidas. O sea, gracias a esa visibilización de ese horror y de ese infierno es que estoy aquí. Entonces cumplió cabalmente ese propósito del activismo. Y el activismo de ahí, de un grupo de personas con una base moral, una postura ética, es un argumento filosófico impecable, buscamos precisamente sacar a los animales de ese infierno. Y la única manera que encontramos cuál es tener leyes, ¿sí? Tener leyes que empezaran a proteger a los animales. Todavía no podíamos hablar de derecho, sino simplemente de protección. Y siempre empezó con el tema perros, gatos. Se indigna la sociedad cuando hay un caso de un maltrato hacia un perro y hacia un gato, y la clase política reacciona frente a esa indignación y ese reclamo social. Y también la clase política reacciona para su conveniencia, cuando ve un grupo de sociedad que le interesan estos temas y que ahí hay votos, entonces de una manera perversa también la clase política reacciona. Pero finalmente reacciona, ya sea de una manera de conveniencia o una manera de reclamo social, reaccionan. Y vamos generando leyes, vamos generando normas, vamos generando inclusiones en las constituciones, y va avanzando. Y avanza como puede, ¿sí? Como puede, hasta que tengamos hoy en día leyes imperfectas, como todo, que se pueden mejorar. Cualquier ley siempre se va a poder mejorar, porque además el derecho es progresivo, tiene esa naturaleza, entonces tiene que ir avanzando. El derecho no es un ente estático, ¿sí? Inamovible. Pensarlo así es, entonces seguiríamos en la Edad Media, probablemente. Aunque hay muchos explotadores que quieren seguir en la Edad Media. Entonces, en esa parte avanzamos y podemos tener hoy marcos normativos, y esa es mi lucha dentro del activismo. Yo siempre hablo que tengo dos luchas. Una como activista fuera del movimiento, en la lucha contra las corridas de toros, o en las pelas de gallos, o en los delfinarios, básicamente en el uso de los animales en los espectáculos, o la lucha que se puede tener en la industria avícola. Esa es mi lucha afuera del movimiento. ¿Cuál es mi lucha al interior del movimiento? El reclamo constante que le hago a todos mis compañeros, organizaciones, no solamente de México, de cualquier país del mundo. Si no incursionamos en los temas del derecho animal, si el activismo, el animalismo no incursiona en las acciones legales, si el activismo y las organizaciones seguimos considerando una dirección hacia la derecha por el lado de la tradicional, y que no estoy diciendo que no se haga y no se deba de hacer, pero si solamente seguimos enfocados en la protesta, en la investigación, en la denuncia social, y no incursionamos al lado del derecho, lo digo tajantemente y a lo mejor puedo caer muy mal, que mejor nos pongamos a vender sándwiches veganos la próxima década en las ferias veganas, y que desaparezca el activismo por los derechos de los animales. Porque yo no concibo, y me parece que esa es la invitación, y no me canso, y ese es el activismo que yo hago hacia adentro del movimiento con todos mis compañeros de diferentes organizaciones, no solamente en México, sino en cualquier otro país. Tenemos que incursionar, no puede seguir caminando el activismo en una dirección y el derecho animal en otra dirección. No puede ser. ¿Y por qué no puede ser eso? Porque hoy hemos logrado con mucho trabajo, y quizá no yo, pero hemos logrado muchos compañeros antes que nosotros, antes que todos los que estamos aquí en este lugar presencialmente y virtualmente. Muchos otros activistas desde años atrás lograron grandes avances en legislaciones, buenas normas regulares, pero se avanzaron derechos, se avanzaron reconocimientos hacia los animales, se avanzaron en normas de protección. ¿Y a qué es a lo que nos enfrentamos? ¿Se cumplen? Y esa es la pregunta esencial que tenemos que hacer. ¿Se cumplen esas normas? ¿Se cumplen esas leyes? ¿Realmente ha cambiado la situación de los animales con los marcos jurídicos que tenemos? Porque
Evidentemente hay países que podemos decir, bueno, hay países que tienen un marco jurídico más avanzado que otros están más en el medioevo que otros, pero al final de cuentas en todos hay un marco jurídico hoy hacia los animales, ¿no? Y que además es un marco jurídico bastante Frankenstein, ¿no? Vivimos en una locura y en una esquizofrenia jurídica, pero tenemos estos Frankensteins jurídicos, pero no dejan de ser un Frankenstein, pero por lo menos hay ciertos derechos, hay ciertas normas, ¿no? Y lo que pasa es que no se cumplen. No hemos sido eficaces. Y ese es el otro indicador en el que tenemos como autocrítica que medirnos. ¿Somos eficaces si hoy tenemos normas, hoy tenemos un marco normativo, hoy tenemos leyes? ¿Realmente ha cambiado la situación de los animales con todo ese trabajo de otros activistas de años atrás que impulsaron marcos normativos? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Ha cambiado o cambia la situación de los animales? Y me parece que desde ahí tenemos que empezar a reflexionar. Y desde ahí tenemos que empezar a mirar la forma en que hacemos el activismo. ¿Sí? Insisto, no con esto quiero decir, porque lo hacemos en la organización donde trabajo, en Anima Naturalis, vamos, es de las organizaciones en España, precisamente, que más acciones de calle hace. Es más, no creo que haya, a lo mejor puede haber otra organización, no lo sé, pero que haga tantas organizaciones de calle en España, pues bueno, podrá haber, pero somos de las que más, y en México somos de las organizaciones que más personas ha reunido en acciones, en performances, 600 personas en performance contra las corridas de toros y en otros países. Y eso hay que seguirlo haciendo porque siempre es importante visibilizar y siempre también es importante el trabajo de investigación de campo, pero también es importante el trabajo de investigación de escritorio, el trabajo documental, el trabajo jurídico que se hace, ¿sí? En cuanto a irnos profesionalizando en el mundo del derecho. Si bien me parece que mi mundo ideal es que hubiera más abogados que incursionaran en el activismo. ¿Por qué? Porque es necesario, pero tampoco es un requisito indispensable. Yo conozco muchas personas que no tienen estudios de derecho y que han sido autodidactas. Y siempre pongo el ejemplo de una compañera en México, Gabriela Rosales, que de las 6 sentencias, fíjense, 6 sentencias en 10 años solamente en la Ciudad de México por el delito de maltrato animal, es un número sumamente burdo, penoso. De esas 6, 4 son de ella y no es abogada. Pero ha sido autodidacta en entender, en estudiar los procesos penales, en cómo se denuncian. Ha pasado del reclamo y de la indignación social de gritar con una pancarta en una fiscalía, y no con eso lo estoy minimizando, pero ha pasado de tener una pancarta al mundo del derecho, al mundo de las acciones legales, a judicializar y hoy tener a unas personas en prisión por el delito de maltrato animal. Y ahí es donde me parece que debemos de empezar a medir, así como hablamos de la eficacia del derecho, tenemos que empezar a hablar de la eficacia del activismo. Entonces empezar a medir, no de esta manera como desgraciadamente luego en Estados Unidos se mide nada más el movimiento en el resultado de cuántos animales se transforman, porque luego son tanto esas mediciones, se dan luego en la ABA, se publican, yo no las entiendo mucho, ¿no? Difieren tanto en la forma en que se mide el activismo, básicamente en Estados Unidos y de ahí hacia el resto del mundo, pero ese es otro tema. Pero yo creo que uno de los grandes indicadores que debiéramos de tener todas las organizaciones es qué tan eficaces somos en que las normas que tenemos, el marco normativo que hay en nuestros países, hacemos que se apliquen en favor de los animales. Y con esto regreso al tema de la protesta, justo la protesta en la que acabo de estar. Y me permito comentarles brevemente para que se pueda un tanto entender que aún así, aunque accedamos a los mecanismos jurídicos, no es fácil, la tenemos difícil. El motivo por la protesta que acabamos de hacer en este edificio de aquí al lado es porque cualquiera diría, bueno, sí, Anima Naturalis ganó una sentencia, demandó al gobierno mexicano, al gobierno federal, podríamos decir al Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, por el incumplimiento de una ley federal.
incumplir las disposiciones del capítulo de bienestar animal de una ley federal y una norma oficial mexicana, una norma técnica en los espectáculos. Entonces, el gobierno llevaba 17 años, fíjense, 17 años sin cumplir la ley, sin cumplir 10 años sin cumplir una norma. Cuando hacemos gestiones, protestas de calle, fuera, oigan, cumplan la norma, cumplan la ley, es su obligación. La respuesta en aquel entonces, en el 2022, del funcionario era: ¿por qué no se dedican a los perros y gatos? Hay muchos problemas con los perros y gatos. No me gustan las corridas de toros, pero ya vendrán algún gobierno donde se pueda cumplir la ley. O sea, vea nada más qué cosa tan más burda. Bueno, en aquel entonces les dijimos, bueno, si no es por las buenas, será por las otras vías, las legales. Y les resumo, terminó esto en una demanda. Terminó una demanda por omisiones, porque considero que las organizaciones activistas por los derechos de los animales, ahí tenemos todas, sin excepción, y digo todas, sin excepción, un campo enorme de acción ante las omisiones de las autoridades a su no cumplimiento de la norma, y más en América Latina, que vivimos en países y tenemos gobiernos que les encanta y les fascina no cumplir con las leyes de lo que sea. Entonces, ahí es donde tenemos un campo de trabajo y de acción, me parece enorme, que debemos de atender precisamente, ¿no? Exigir a las autoridades que cumplan, aunque sea un Frankenstein jurídico, pero que por lo menos si el brazo no lo tiene de Frankenstein, el resto del cuerpo es un Frankenstein. Bueno, si el brazo no es un Frankenstein, el bracito del Frankenstein está bien, bueno, que se cumpla entonces ese bracito del Frankenstein, pero por lo menos hacer eso. Y bueno, ahora obtuvimos esta sentencia, pero no es fácil, todavía no queda ahí, porque hoy obtenemos una sentencia firme, inapelable, de un tribunal federal donde ordena a esta dependencia de gobierno a que haga sus funciones en materia de vigilancia y cumplimiento y sancione. Y nos enfrentamos a los temas de: es que no tengo gasolina. Muy Latinoamérica, ¿no? Es que yo siempre he dicho, de Tijuana a la Patagonia somos iguales, no hay excepción. Variamos en la forma de hablar, en muchas cosas, pero de Tijuana a la Patagonia somos todos exactamente igual, ¿no? Y a veces un tanto también lo platico con mis compañeros en España, pasa a veces lo mismo, ¿no? Pues ya está la sentencia, pero es que, ¿qué cree? No tenemos gasolina, no tenemos personal, no tenemos vehículos para hacer nuestro trabajo. A eso nos enfrentamos en América Latina. Yo por eso, cuando escucho a compañeros de otros países anglosajones o alemanes que se quejan de la manera de cómo es el activismo, le digo: mira, vente a América Latina y entonces vas a sufrir y vas a padecer lo que es hacer activismo realmente, ¿no? Es muy complicado, en todos los países es complicado, pero en México, desafortunadamente, coincido, me parece muy grave lo que decía Jorge, y me sumo a lo que decía hace un momento, las demandas. Me parece que eso es un tema que se tiene que atender. Acá en México, desafortunadamente, el peligro no son las demandas, es que te maten, ¿no? México es el país, por decir, y aunque esté el acuerdo de Escazú de protección a los activistas en temas ambientales, México es el país hoy en día con más activistas asesinados en el mundo en materia de ambiental, ¿no? Y desaparecen cada mes activistas. Acaban de matar justamente en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, a un activista por los derechos de los animales. Entonces nos enfrentamos no solamente a veces, podemos ir a las demandas, a veces en México o en otros países como en Colombia o en otros que tenemos una realidad de violencia que no se vive en otros países, a eso nos enfrentamos también, ¿no? A que el día de mañana te pueden matar y te pueden desaparecer, pero no por eso debemos de dejar de luchar, porque en América Latina luchamos desde el activismo y desde el derecho, luchamos contra la corrupción, luchamos contra el tráfico de influencias de las empresas. Y no solamente lo podemos llevar en el tema de los toros, lo podemos llevar en los animales en granjas, lo podemos llevar a los animales en experimentación, lo podemos llevar a los animales en espectáculos, de lo que sea, porque tristemente esa es una de las realidades en América Latina. Pero ahí es cuando entonces se debe de fusionar esa importancia. Los mecanismos legales de ir a través de las instancias judiciales, de
de tener la razón legal, y me parece que ahí es, y con esto quiero terminar para no extenderme. Por eso mi llamado a que desde el activismo incursionemos en el derecho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los reclamos que hacemos desde el activismo al decir, y siempre pongo con esto un ejemplo, no es que lo diga Arturo Berlanga, el director de Anima Naturalis. ¿Y eso qué? ¿Quién es Arturo Berlanga? Pues el director de Anima Naturalis, una organización. Bueno, es lo que yo siempre digo hacia mí mismo. ¿Qué importa lo que diga Arturo Berlanga? Es irrelevante lo que diga Arturo Berlanga. Muy distinto a decir, lo que dice Arturo Berlanga es porque tiene la razón legal. ¿Por qué? Porque un tribunal, un juez, le dio la razón legal a esta organización. Cambia diametralmente la narrativa. Tener la razón legal nos posiciona en una situación muy diferente en el activismo. Que el tener la razón legal, con esto acabo, no es garantía tampoco de Tijuana a la Patagonia, porque por lo que ahorita esta protesta que acabamos de hacer, aunque tenemos la razón legal en una sentencia firme e inapelable, tenemos que venir a protestar. Y ahorita tengo que solicitar el lunes, vía judicial, la destitución, solicitar la destitución del ministro de Agricultura, del secretario de Agricultura, que se le dé vista a la Fiscalía General de la República por el incumplimiento de una sentencia. ¿Sí? Y entonces, bueno, tenemos que seguir en esas instancias legales, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a seguir protestando, y lo acabo de decir acá afuera. Tenemos que ir en estas dos líneas. Tenemos que ir en la línea del derecho, seguir en los mecanismos judiciales, y tenemos que seguir en los medios de presión de la calle. ¿Por qué? Porque vivimos en América Latina, no vivimos en Austria. Entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo. Cierro con esto, para no extenderme. Quizás soy muy tajante siempre, lo seguiré diciendo. Si el activismo no incursiona en el mundo del derecho, si el activismo y las organizaciones no incursionan en las acciones legales en la siguiente década, sigamos en las ferias veganas promoviendo el veganismo y haciendo sándwiches veganos, y ahí nos quedamos. Me parece que el mayor reto no solamente es generacional. El mayor reto que hay es que desde el activismo, desde las organizaciones, tenemos sí o sí incursionar en el mundo del derecho, en las acciones legales, y con esto cierro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos. Vamos a escuchar a Clara Correa. Ella es rescatista, es presidenta de la Asociación Civil de Pájaros Caídos de Argentina. Gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, después de estos exponentes, es medio complicado entender por dónde profundizar en una charla tan activa desde dos ONG muy activistas. En principio me presento, soy Clara Correa, persona, rescatista, activista y presidenta de la Asociación Civil Pájaros Caídos. Voy a leerles al arrancar una frase que me impactó sobre la definición de activismo. Activismo es el acto de amar tanto al mundo y a quienes lo habitan, que una persona decide no quedarse quieta ante el dolor, la injusticia o la destrucción. Y tenía todo preparado, un libreto extenso que una activista joven presentó para mí como parte de todo el equipo de Pájaros Caídos, pero le voy a hacer una salvedad y una inclusión a las charlas anteriores. Yo creo que no hay lugar más importante o menos importante en el mundo para ser activista. Latinoamérica, Argentina, es un lugar difícil, pero también me imagino los lugares de primer mundo que matan terriblemente a las focas y a todos los animales, o
en honor a esta paloma que lleva mi remera, en España, que las gasean a las palomas, o sea, sí, las gasean, como a muchos de ustedes les impactará el término de gasear, pero bueno, llevando un mensaje positivo a este Congreso de Derecho Animal, a Vicky, y a la importancia de lo que es movernos. Yo considero que el activismo tiene muchas definiciones, desde lo que hacen en España, México y en distintas ONG muy activistas, es muy loable, pero creo que la acción nuestra de cada día también forma parte de un activismo. Y por eso también quiero mostrarles y contarles mi propia experiencia. Hace 18 años me encuentro un pichón caído, enfermo, lleno de hormigas, lo levanto. En ese momento, 18 años, de la Argentina a Buenos Aires, llego a mi casa con ese primer pichón y empecé a llamar a todas las ONG que se suponía que ayudaban a las aves. ONG muy importantes, destacadas internacionalmente, y literalmente me cortaban el teléfono. ¿Por qué? Porque era un pichón de Torcaza. En esa época estaba muy instalado, a pesar de ser Latinoamérica y Argentina, que había aves importantes y aves no importantes. Entonces, el pichón de Torcaza no era un ave importante y me cortaban el teléfono. Ese primer pichón, dada mi inexperiencia, se murió. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? O sea, ¿la indiferencia social mató a ese pichón? Sí, exactamente. A partir de ese día, sin que haya leyes mejores, estando en Latinoamérica, esta persona se convirtió en una activista de pies a cabeza. De pies a cabeza, bueno, al revés. Y ahí empezó una acción permanente, más allá de todo lo que ya venía sosteniendo a través de mi plato, rodeada de un contexto familiar que era la rara, que no comía animales. A partir de ese momento nació una activista destacada, que fue la que creó Pájaros Caídos. Entonces, uno escuchando las charlas anteriores se replantea mucho el tema de la juventud, el tema de las redes, el tema de los contextos sociales y del derecho. Y yo creo que eso es una excusa que nos ponemos, porque en cada uno de nosotros vive un activista. Y depende de cada uno de nosotros, aunque haya leyes a favor y en contra, está la decisión de decir, ¿estamos haciendo suficiente? ¿Nos acostamos todos los días pensando que estamos haciendo suficiente desde la mente, desde el razonamiento? Siempre podemos hacer un poco más. Y por eso cuento la historia de mi persona, que era una persona común, sencilla, de las ciudades, a convertirme en una persona jurídica. ¿Gracias a quién? Al activismo que representaba mi propia acción, en primer lugar, ayudando y acompañando a la gente que se encontraba un pichón, precisamente para no repetir eso que hicieron conmigo, que fue no ayudarme. A través de mi ejemplo y el reflejo de lo que es la acción y actitud de accionar y activismo, fueron sumándose personas que constituyeron esta persona clara en una persona jurídica. Y hoy es Pájaros Caídos, una de las ONG que hasta incluso desterró a aquella ONG que me cortó el teléfono en materia de consultas, de qué hacer, qué no hacer, por dónde ir. También les cuento que nuestra ONG
está rodeada de jóvenes, yo me considero joven, pero está rodeada, hoy día tenemos 6 voluntarios que están haciendo la carrera veterinaria, una carrera que hace 20 años era considerada nada más que para matar y consumo. Ahí, desde las raíces y desde la célula más profunda, ya hay instalada en cada una de las materias una activista que ya va a encarar el derecho animal, la protección de las aves y todos los animales desde un lugar de rescate. Por lo tanto, perdón, Fran, por toda la impresionante texto que me diseñó, que es fabuloso, pero todo lo que ella me diseñó está en las redes. Ustedes entran en ONG Pájaros Caídos, está en la página, en Instagram y todos los lugares, nuestro campo de acción. ¿Por qué? Porque nuestro campo de acción es la imagen de lo que hacemos. O sea, no venimos solamente a hablar, sino a predicar con el ejemplo, que fue uno de los pilares que hizo que Clara Correa llegue a este momento. Cuando yo era muy chiquita, me preguntaba 2 cosas importantes. ¿Por qué la gente se comía sus perros y sus gatos? Porque yo entendía que las vacas eran perros y gatos. ¿Y por qué la gente decía una cosa y hacía otra? Es el día de hoy, que soy más grande, y todavía me sigo haciendo esas preguntas. Entonces creo, y este congreso nos tiene que ayudar a reflexionar un poco más si estamos haciendo suficiente. Y si pensamos que sí, siempre hay un amigo que todavía está mirando para otro lado, un pariente que está mirando para el otro lado, pero los animales nos necesitan, no sé si más o menos que antes, no lo tengo muy claro, porque el mundo entero está en crisis, no solo el mundo de los animales. Entonces, mientras nosotros sintamos que estamos haciendo algo, ya estamos participando del cambio. Por lo tanto, gracias al derecho, gracias a Vicky, gracias por invitarme y continúa mi compañera. Muchas gracias. Continuamos en el panel con la señora Norma Machi, que es la presidenta de la Asociación Civil Callejeros Casa Quiere, también de Argentina. Bueno, a ver si me sale algo de la galera, pues ya dijeron tantas cosas buenas. Bueno, activismo. El activismo lo hacemos todos los días. Yo creo que estando hoy acá es una manera también de activar. Yo arranqué con el activismo cuando fue el tema de las carreras de galgos. Éramos muchos, mucha gente unida, muchas agrupaciones unidas, y ahora convocamos para el Día del Animal a muchísimas agrupaciones de las cuales supuestamente iban a ir y no fue nadie. Entonces ahí decís qué es lo que pasa con la gente, porque en las redes éramos un montón, decíamos, ¡guau! Micros van a llegar, de las provincias, todo. Creo que si llegamos a 100 era mucho. Pero bueno, creo que cada uno activa desde el lugar donde está, sin esperar del otro. O sea, ¿me corresponde a mí? Sí, me corresponde a mí. Si puedo sumar gente, bienvenida sea. Siempre con el mismo objetivo, ¿no? Que son los animales, y luchando por ellos. A mí más que nada me toca hablar de cuando uno se involucra con los animales en este activar, en este hacer, para mí es fue salir de mi zona de confort. ¿A qué me refiero? Yo hace 18 años, como acá Clara, que estoy involucrada con los animales. Siempre recibí animales de pedidos de ayuda. Necesito tránsito para una camada de bebés, necesito tránsito para bueno, entonces yo abría las puertas de mi hogar. Después que crecieron mis hijos, quise salir a ver qué es lo que
estas rescatistas levantaban, yo vivo en Cava, y provincia es un mundo aparte, donde ves a los animales en las calles revolviendo basura, donde son rechazados, donde son atropellados, donde ya sabemos, no hace falta que describa demasiado. Entonces empecé a salir de mi casa y a ver esa realidad. O sea, mi activismo empezó sola. En el año, hará 12, 13 años atrás, en las redes, Facebook, porque era lo que en ese momento manejábamos, surge una alerta de que en Carmen de Areco falleció la señora que cuidaba un refugio. Quedaron a la deriva durante 4 días 360 animales. Nos convocamos a través de redes, gente como que no nos conocíamos, llegamos a juntar unas 20 personas. Juntamos autos, un punto de encuentro y hacia allá nos dirigimos todos. Ese día me traje yo 25 animales. 4 perras con bebés, obviamente la mayoría galgos, porque es zona de galgueros. Y bueno, de ahí salió el nombre después de Callejero Casaquiere, de ver animales en la calle y decir qué se les puede brindar. Necesitan una casa, un hogar, una familia que los atienda, que los reciba. Ahora viene lo que implica llevarte un animal a tu casa para poder brindarle lo que necesita, que es una atención veterinaria, estudios, chequeos, los gastos que lleva todo eso, que es lo que venimos padeciendo hace años, y ahora que somos ONG hace muy poco tiempo, tenemos un compromiso mucho más grande. Estamos participando hace unos 4 años también de lo que son los allanamientos, acá en zona de Cava, de acumuladores, de denuncias por maltrato y de criaderos ilegales. Nosotros recibimos animales en estado desastroso y uno dice que del criadero tal vez vendrían un poquito mejor de lo que uno levanta de la calle, pero no es así. Hoy recibimos madres que tienen 8 o 9 años y han parido, a pesar de llegar llenas de tumores, con mastitis, con cesáreas mal hechas, con amputaciones, y las han seguido usando y explotando. O sea, es una manera de activismo también. Obviamente me encantaría ir a la calle y que sumemos miles y miles de personas activando. Activo desde no dormir. Tengo 4 cachorros en mi casa de 20 días que me están esperando para tomar mamadera. Ahí es donde estoy activando. Activo metiéndome en una villa a sacar perros. Activamos haciendo campañas de castración en zonas de bajo recurso. Y todo esto a veces nos lleva también a ser criticados. Hoy estamos siendo demandados que nos acusan de que todos los animales que nosotros recibimos de allanamiento los vendemos, que tenemos un negocio aparte, que recibimos plata, millonadas, no sé dónde. Si hoy se fijan las redes nuestras, estamos con deudas que superan los 4 millones. Agradezco a las veterinarias que nos dan una mano enorme y que no nos están encima, chicas, tienen que pagar, tienen que pagar, tienen que pagar. Hoy estamos en un punto casi de quiebre de decir, ¿seguimos o no seguimos? Y yo tengo el sí fácil. Me llaman, che, hay una camada de bebés, y me dicen, mira, si no los reciben, los dejo en la calle. Y ante eso no podés. Me pasó una vez de decir no, y a los 2 días todos esos cachorros, esa caja con cachorros murieron. Entonces dije, nunca más voy a decir no. Más con bebés, porque el bebé necesita alimentarse cada 2 horas, no puede esperar. Quizás un adulto puede esperar un día más en la calle.
Hoy tenemos un grupo que activa con nosotros en todo esto de rescate. Me siento orgullosa de pertenecer a este equipo. Estoy orgullosa de tener un ser humano como Vicky que nos apoya día a día. Y estoy orgullosa de todos ustedes que son parte de todo este movimiento que va desde el amor y del respeto, sobre todo. Ayer creo que comentaba de la empatía, y la empatía es el amor, es el amor. Nada más para decir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Norma, a Clara, o a Pedro, a Arturo? Yo quiero, a ver, yo sé muchas cosas de los que ellos dicen y muchas que no dijeron, pero quiero que me digan, especialmente ustedes cumplen una doble función, activismo y proteccionismo. Cuando ustedes reciben un animal, y no hago diferencia de especie, ¿no? ¿Cómo comienza su vida con ese animal? O sea, lo rescatan. ¿Y después qué hacen? ¿Y después cómo termina? ¿Y por qué? Porque a vos, Norma, no tengo duda que te atacan de que los vendés, porque de hecho te he contestado la carta de documento yo. Te dicen eso. Pero todavía vos, Clara, tuviste suerte, que con un cardenal no tuviste. Ah, bueno, entonces también quiero saber eso. O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo son los pasos de rescate, recupero, reinsertan, no reinsertan? ¿Qué hacemos con las palomas, las torcasas o el canario? Yo sé que son todas aves distintas, me vas a decir no me las metas todas en la misma bolsa, pero ¿qué hacemos? ¿La ponemos en una jaulita y la cuidamos ahí y ahí la tenés vos divina? ¿Haces algo? ¿Cómo funciona? Norma, ¿qué haces cuando tenés, te llevaron los bebés y el bebé creció y qué hago? ¿Te lo quedaste en tu casa y entonces tenés 80 perros en tu casa? ¿Cómo funcionan ustedes? Entonces, si cada una puede contarnos eso, cómo funcionan, cómo es su... Porque no solo es el activismo, como lo muestra Pedro, desde España, con esta situación de... la situación que tiene Proyecto Gran Simio y cómo tiene que hacerlo. Y yo también me sentiría muy frustrada en España, lo reconozco. O como le pasa a Arturo en México, que te cuesta la vida, porque ahí no se joroba, y sin embargo siguen adelante y tienen causas específicas. Y aparte tienen la causa común, también la del perro y del gato, pero aparte tienen causas fuertes, el toreo, el gallero, y las apuestas, y los narcos, y no se jode. Nosotros todavía no tenemos los narcos a ese nivel, ¿no? Lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, pero todavía podemos decir que Brasil y Argentina y Uruguay venimos zafando de ese nivel, ¿no? Pero digo... Te llegó la torcaza, te llegó el pajarito, el canario, te llegó lo que vos quieras. ¿Cómo comenzamos toda esta historia y qué pasa? Porque vos también has tenido de allanamientos más de 200, 600, etcétera, etcétera. Y lo mismo ustedes. O sea, cuéntenos, porque acá la mayoría de los que estamos acá, por ahí algunos, ¿saben? No sabemos cómo funciona el tema. ¿No? De hecho, Clara, vos te tocó un día atender el teléfono y te encajaron un mono. Y que yo sepa, vos te dedicas a las aves. Entonces, también. Te escuchaba, Norma, el tema de que la denuncia de que venden perros.
A nosotros nos cayeron 800 canarios hace años y las redes empezaron que vendíamos, que dónde estaban, que éramos una red de ubicación, de etcétera, etcétera. Acá también, Vicky, como vos decís, escuchar a España, México, es muy fuerte, pero nunca debemos olvidarnos que tocamos el cuarto motivo que mueve más dinero en el mundo. O sea, acá no, estamos juntos por emoción, por decisión, por hasta de alguna manera romanticismo de querer cambiar el mundo y el mundo de los animales. Pero para ellos no, o sea, es mucho dinero. Entonces, cuando nosotros, ese día que recibimos 800 canarios, que nunca me voy a olvidar, porque era una cosa de, creo que con Fran nos dormimos como a las 5 de la mañana, no podíamos más, como decía Norma, no solo los bebés, sino que ya vienen tan impactados que cambiás de jaulitas chiquititas y en el medio se te muere una y el otro está agonizando y así. No entendíamos qué pasaba, hasta que entendimos que les estamos tocando un fuerte, fuerte negocio. Por lo tanto, siguen atacándonos y van a seguir atacándonos, porque también escuché en una parte de la conversación, mientras el mundo, yo creo que mientras el mundo esté poblado de nosotros, seres humanos, el mundo va a seguir así. Y no es una postura pesimista, es una postura optimista, de decir, está en nosotros hacer la diferencia. Porque como decía Norma, desde su activismo, desde su acción, siempre hay alguien que nos observa, un vecino, un amigo, un familiar, y en esa persona impactamos, porque existen los activismos importantes como Greenpeace, pero también existe el activismo de la cotidianeidad de lo que hacemos con cada situación. Ella con los perros, con los bebés. Yo empecé con las palomas, que es nuestro, dentro de lo que es la ONG, es nuestro gran desafío. Podemos equipararlos de alguna manera como las aves de consumo, son las más bastardeadas, más discriminadas. Hay una estadística que dice el 90% de los animaleros van a los perros, creo que el no sé qué porcentaje los gatos, y un 0,0,0 van a las aves, y ni les cuento las palomas. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Poner nuestra vida al servicio de las aves, que es demostrarle a los que nos observan y a las futuras generaciones que sí se puede, claro que se puede. Nuestra acción cambia el mundo. Seguirás vos. Bueno, nosotros recibimos muchísimos animales, muchos casos de, más allá de los criaderos, que para mí raza, no raza, es lo mismo, no es algo que me modifique. Necesitan todos el mismo cuidado, la misma atención veterinaria y para todos los mismos requisitos cuando llega el momento de buscarles una familia. Desde que un animal ingresa, tenemos 500 cosas para hacer. En las hembras, sobre todo las que vienen de criadero, hemogramas para descartar todo tipo de hemoparásitos, ecografías para descartar que estén preñadas. Eso es todo lo que sería parte veterinaria. Después está la parte de, muchos vienen con problemas de conducta, de sociabilización. Tuvimos un caso de una bulldog francés que se me subió a una ventana y no podíamos, estuvo un mes que nos quería morder a todos y dije, no, a mí no me va a ganar un perro. Entonces me sentaba en el living, en el sillón, a comer y ella me miraba como atacando. Hoy la perra, la ven, es una divina total. Aprendió, obviamente le respeté su espacio y su tiempo, no soy educadora canina, me dieron los 1001 consejos, pero evidentemente yo desde el amor y del qué sé yo, no hice nada de lo que me dijeron.
así que me la gané de otra manera. Hace poco recibimos unos animales que obviamente han vivido solamente para ser explotados, vivieron sus pocos años de vida, 4 o 5 años en jaulas, y cuando les abrimos la jaula, caminaban en círculos, giraban, iban de acá, acá. No lograban relajarse. Hemos tenido perros que no sabían lo que era el pasto, caminaban arrastrándose. Hemos gastado fortuna en una perra que llegó de un allanamiento, una bulldog francés, que llegó con una cesárea supuestamente hecha, toda infectada. Al día siguiente, como le supuraba la vulva, pensamos que tenía una infección, porque no soy veterinaria, pero supuse, así que al día siguiente vino de urgencia a hacerse una ecografía. Cuando hacen la ecografía, la perra tenía bebés muertos adentro. Es el día de hoy, no sé si hay algún veterinario que nos pueda explicar qué quiso hacer esa persona o ese veterinario que supuestamente abrió y cerró. Obviamente esto fue un martes, el miércoles se hizo la ecografía, el jueves se hizo la ecografía, el jueves se hizo la cirugía para vaciar a la perra. Yo había mandado los videos y todo, pero bueno, no se mostró y creo que tampoco daba para mostrarlo porque es muy cruel todo lo que tenía esa perra adentro, desde hilos viejos, desde obviamente los fetos necrosados. Una perra de 8 años, así que imagínense la cantidad de cesáreas que se le han hecho. Bueno, los gastos, salimos a pedir ayuda, nos han ayudado, pero nunca alcanza. Por eso creo que lo dije antes, hoy estamos con deudas millonarias y lo voy a seguir haciendo. El año pasado vendimos un auto y hoy no puedo hipotecar mi casa porque están mis hijos y me matarían. Pero si pudiera hacer algo como para poder seguir ayudando, lo voy a hacer. Después que estos animales se recuperan, tanto de la parte física como emocional, le buscamos familias, cosa que cuesta un montón porque tenemos un contrato de adopción súper extenso y así todo a veces nos lo devuelven. Ponemos requisitos, pero hoy también nos ponen requisitos del otro lado. El tamaño, el color, raza ni hablar. Cuando saben que pedimos tránsitos ahora ya no ponemos más que tenemos un allanamiento de raza porque si no nos explotan los celulares. Entonces necesitamos tránsitos para 20, 30 animales de tamaño chico. Si conseguimos 5 es mucho. Después que publicamos de que fueron salchichas, chihuahuas, bulldog francés, no, es impresionante. Entonces, esa hipocresía a mí me pone de la cabeza. Pero bueno, hay gente para todo. Logramos conseguir buenas familias para todos esos animales. Hay muchos que están en hogares de tránsito con la posibilidad de que después sean adoptados porque al estar judicializados, las causas hoy siguen abiertas. Acá tenemos 2 de las abogadas que están llevando esas causas. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta en especial para... Nosotros nos manejamos con hogares de tránsito, ¿sí? Yo puedo llegar a tener hasta 20 cachorros porque tengo una casa grande, tengo el espacio para poder separar las camadas que ingresan, ¿sí? Camadas obviamente tienen que estar un tiempo en cuarentena, separados. En un momento tuve parvo, o sea que no pude recibir por muchísimo tiempo cachorros, entonces recibía adultos o perros que decís que no tienen muchas probabilidades de vida, entonces recibimos esos animales. Pero sí, tengo capacidad, tengo una casa muy, muy grande. Más allá de que para los criadores
Vivo en un 2 ambiente, con un patio que no alcanza, que si se pusieran a investigar un poquito ese patio y ese 2 ambientes, es del criador de los bulldog francés que se hizo el allanamiento hace unos 3 años atrás. Sí. ejemplo, ustedes obviamente con lo que describen no deben poder trabajar, o sea, se dedican todo su tiempo 24 horas. al cuidado de los animales que rescatan. Sí. ¿Cómo hacen para financiar los gastos? Solamente, o sea, se sirven o las donaciones son el principal ingreso, o tienen, no sé, algún patrocinante o algún, a veces, qué sé yo, hay alguna marca comercial que dona alimentos, que ayuda de alguna manera. Mira, hoy nos manejamos mucho del bolsillo nuestro. Mis hijos acompañan bastante, aunque a veces se enojan porque tienen razón, porque es mi casa y ellos también viven. La gente colabora bastante, pero hoy está difícil para todos, entonces se hace lo que se puede. O sea, antes de ayer subimos la publicación de las deudas y recién juntamos 500.000 pesos. Para muchos es un montón, pero para las veterinarias es nada. Por animal gastamos cerca de 200.000 pesos. Días de internación, algunas nos cobran 120 por ser ONG. O sea que imagínate si no lo sos. O sea, son grandes los números que se manejan. Entonces, hoy, con el tema de los animales de raza, más que nada, el tránsito con posibilidad de adopción, tratamos de que se hagan cargo ellos de los gastos veterinarios, porque después les va a quedar un animal, que esto no me gustaría decirlo, pero se están quedando con un perro o un gato que está alrededor de 1,5 millones. Entonces, gastar 200, 300, 500.000 pesos en los chequeos es nada. Antes lo entregábamos hasta con la primera vacuna, pero ya hoy el presupuesto no nos da para afrontar eso. Voy a aclarar una cosa. Conozco a Clara Correa desde antes de la materia de derecho animal. Conozco a Clara Correa, de hecho la página de Facebook la hizo Clara Correa, la materia de derecho animal. Pues me dijo, no podéis no tener, y cuando llegamos a las primeras 1000 festejamos. Conozco a Norma Machi hace bastante tiempo, soy abogada de Norma y orgullosamente miembro de la asociación. Que esa asociación se la vamos a agradecer toda la vida a la escribana Verónica Gutiérrez, que está acá sentada, porque nos donó todo y siempre se lo vamos a agradecer. Conozco a estas dos mujeres. Ninguna de estas dos mujeres vive de los animales. Usan su plata personal, la plata que reciben de otros trabajos que hacen aparte, y de eso, así como dije, no voy a hablar de causas judiciales, de eso sí puedo hablar y de eso sí puedo dar fe. Ninguna de estas mujeres vive de un peso de eso que recibe. Va todo a los animales. Es decir, el primero que vuelva y siga diciendo esas pavadas en redes, seguirá recibiendo cartas, documentos y será seguido con acciones judiciales. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que el honor de las personas honestas sea mancillado por justamente los maltratadores, los crueles y los que lastiman animales. Y en eso estamos totalmente convencidos. No viven de los animales, viven para los animales. Y hago esta diferencia porque sí hay proteccionistas, ¿no? Por suerte los que hemos traído acá, no. Pero sí hay proteccionistas que viven de los animales. Es decir, parte del dinero que reciben se los quedan ellos y parte va a los animales. No tendría nada de malo si esto lo decimos de entrada. Es decir, si decimos
de lo que recibimos de donaciones, el 20% me queda a mí como fundación, asociación o persona física para poder vivir y poder seguir haciendo, bueno, ustedes decidirán si les donan o no les donan, pero ustedes tienen clara la cuenta. Es un poco como Maratea, que juntaba para tal cosa y después pasaba la gorra y uno si quería le daba y él se compraba lo que quería, ¿no? Y yo siempre le daba. ¿Por qué? Porque yo es que juntate para esto, ¿por qué no le voy a dar para que se compre lo que quiera? A mí me parecía lícito, porque era honesto en eso. Lo que no me parece honesto es que digas, todo va para los animales, y la verdad, yo sé que no llega todo a los animales. O sea, no me parecen mal las organizaciones que pagan personal para que hagan las tareas. Me parece todo bien, pero tiene que estar todo claro, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que es así. Ninguna de las ONG que ha estado acá vive de los animales. ¿Vive para los animales? Sí, todas. Y la verdad me siento, aunque muchas de ellas, entre ellas por ahí pueden coincidir, no coincidir, y eso no me importa, está bueno la diversidad, me siento muy orgulloso de que hayan estado acá. Pero de estas dos mujeres, vieron que uno dice, yo no pongo las manos al fuego por nadie, yo por estas dos mujeres las pongo. Porque las conozco y porque conozco el trabajo, sé lo que es sé lo que costó juntar para ese jaulón. Sé lo que costó. Tiene un jaulón en el cual los animales aprenden vuelo antes de que decidan ser liberados. Se va a la isla El Tigre y van con las cosas y se pone ahí, Martín Escoto, que ustedes lo vieron acá hablar, se pone también a soldar, a hacer cosas, ¿no? Así como lo vieron. Entonces, ¿saben qué? Habría que callarse la boca antes de hablar mal de esta gente que lo que hace es el trabajo que tendría que hacer el Estado y la plata se la tendría que poner el Estado. Y sí, ponen el CBU para que les donen. ¿Y saben qué les digo yo? Dónenles, porque la plata va a las veterinarias. Y doy fe porque las que tengo que hacer los acuerdos con las veterinarias soy yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere preguntar? Si hay otra pregunta, perfecto. Ya cuando crece tiene autonomía, que fue un niño para ser muy protegido, muy independiente, y me permití salir a las 10 de la noche, llegar a las 2 de la mañana de la veterinaria con el perrito. Esto parte de amigas que no me afecta tanto, pero ya cuando por ejemplo era mi mamá, igual ella mucho con los perros no, aprendí un poco porque sabe que no está en perro en casa no entra. Mi marido un poco como que me mira diciendo, bueno, hoy tengo salida con chicos. Para mí lo veo como psicólogo, bueno, para mí es importante, pero es una emergencia lo que tengo. La gente no puede esperar, conmigo puede esperar el día siguiente. La psicóloga dice, no, hay que darle su tiempo, pero es como que te cuesta, ¿viste? Como ser cuestionada en tus ojos, sobre todo en mi familia. Ustedes ven lo que serán algunas madres o no, tendrán un esposo, amigo, y yo creo que ese círculo social se les pone aparte, porque la prioridad me pasó a mí, es siempre el perro. Se enfocan en eso. Pero bueno, ¿cómo manejan eso? Porque ya bastante estrés y presión con lo de los perros, con también lidiar con estas cosas colaterales, pero que también afectan. Bueno, en mi caso yo tengo 4 hijos, de los cuales la más chica es apasionada como yo, entonces estamos en lo mismo. Después tengo los 2 mayores que vivían solos y con la situación económica de hoy se volvieron a casa. Obviamente con todo el condicionamiento que implica, porque yo no voy a modificar entrada, salida de animales porque ellos quieran su comodidad. Sí, me levanto mucho más temprano que antes para que los espacios comunes, como son los baños, la cocina, estén en condiciones y no haya olor a perro, que no haya meado o lo demás. Pero sí, es complicado. Por eso yo me dediqué a ellos hasta la edad que correspondía. Después que se fueron de casa, ya
se manejan como pueden. Mi prioridad hoy son los animales. Mi mamá y mi papá fallecieron. Marido es ex marido, que como que hay algo ahí, pero vive en otro lado. O sea que no tengo hoy nadie que me... Sí, es una historia que da para una novela, pero bueno, no importa. No creo que no va para comentarla ahora. Otro día. A él le gustan también los animales, es el que me lleva a ponerle que tengo una urgencia a las 2 de la mañana, lo llamo y me acompaña, porque sabe lo que significa para mí todo este compromiso. Él vio situaciones de animales de maltrato, de cómo llegaron, y ver la recuperación, decís, guau, valió la pena involucrarse. Entonces, él en esa partecita, desde su lugar, me apoya. Después mis amigas, evidentemente varias se corrieron, y la verdad que no lo lamento. Tengo otras amigas que están en la misma que yo, entonces nos juntamos con esas. Después sí, tengo 2 amigas que son de toda la vida, que me bancan, no vienen a mi casa porque no les gustan los perros, pero bueno, salimos. Le digo, bueno, chicas, vamos a tomar algo a la vuelta, no vengan a casa. Pero sí, al principio costó, hoy no, hoy ya dispongo, hago lo que quiero y lo que se me antoja en mi casa con los animales. Muchas gracias. Saludamos también a Pedro y Arturo, que están en el chat. Muchas gracias.